Bueno, buenos días. Hoy continuamos con el curso de terapia intensiva para estudiantes de enfermería. El tema que vamos a ver hoy es oxigenoterapia. Así que bueno, nada, vamos a ir avanzando de a poquito. Nos quedan bastantes clases todavía para terminar la unidad 2. Esta es la segunda clase. Y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando, ¿sí? Así que bueno, estos días, las fechas siempre, los días que estamos trabajando son los viernes a las 9 de la mañana. Esta semana y la otra, motivo de las fiestas, vamos a estar trabajando los días jueves. Vamos a estar dando las charlas, ¿sí? Así que bueno, oxigenoterapia, mi nombre ya lo conocen, es Pequeña Rocha. Y bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es la oxigenoterapia, no? Tenemos que pensar primero siempre, cuando vemos un tema nuevo, cualquiera sea el tema, tenemos que tener una definición. Entonces yo les preguntaría, ¿no? ¿Qué es la oxigenoterapia? Entonces, muchos podrían decir distintas definiciones, ninguna estaría mal, siempre obviamente hablando de un método de administración de oxígeno, basado en la necesidad del paciente por carencia de una oxigenación adecuada, ya sea por una patología respiratoria, por el agravamiento también de un problema respiratorio, ¿sí? Eso se llama, cuando se agrava una patología respiratoria o algún problema, se llama exacerbación, ¿sí? Es como que se complican los síntomas. La sintomatología en paciente con EPOC, que EPOC es una enfermedad crónica, ¿no? Que en algún momento adquiere algún tipo de infección respiratoria, transformándose en neumonía, sumado a que el paciente tiene EPOC, bueno, se van a exacerbar los signos y síntomas de la enfermedad respiratoria que es EPOC, ¿sí? Entonces, a partir de esa exacerbación o una crisis asmática en una persona asmática, a partir de eso vamos a necesitar, o el paciente va a requerir, la necesidad de oxigenoterapia, ¿sí? Si habláramos de algunos métodos, así a grosso modo, ¿no? En primera instancia, esto siempre lo hablo, cuando hablo de paciente respiratorio, siempre estoy hablando de los métodos a tener en cuenta. En principio, cánula nasal como primera medida, ¿sí? Después la máscara simple, la máscara de Venturi y finalmente la máscara de reservorio. Aunque entre la máscara de reservorio, que llegamos a un oxígeno del 50%, y la intubación oroendotraqueal con posterior asistencia respiratoria mecánica, hay un método que es el BiPAP, que es una presión positiva, ¿sí? O presión de soporte también llamada. Eso es previo a la intubación, que la intubación sería un método más bien invasivo. Bien, concepto acá, el concepto que trajimos en el PowerPoint, es la administración de oxígeno suplementario a pacientes que tengan alterada la ventilación y por tanto la oxigenación sanguínea. Esto como otra pregunta a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo identificamos cuando un paciente tiene alterada la ventilación? ¿Por qué? Porque utiliza mal los músculos accesorios, Puede haber aleteo nasal también, ¿no, exacto, profe? aleteo nasal, bien, tiraje intercostal también, ¿sí? Hay, hay disnea, taquipnea, también puede ser bradypnea, se sienten ruidos respiratorios alterados como roncus, sibilancias, crepitantes, ¿sí? Hay cambio de la coloración de la piel también. Todo esto nos va indicando, lo primero que nombré antes de la coloración de la piel es lo que nos indica esta primera parte, ¿no? Alteración de la ventilación, ¿sí? Y después la oxigenación sanguínea. ¿Cómo detectamos la oxigenación sanguínea alterada? Con el oxímetro, con el saturómetro. Bien, con el saturómetro. Utilizamos el saturómetro y bueno, ahí detectamos la falta de oxígeno en sangre. Ese es un método que le llamamos también, tanto como lo respiratorio, la oxigenoterapia, es un método que le llamamos invasivo y no invasivo está, ¿no? El método invasivo de la oxigenoterapia es los que habíamos nombrado hace un rato, ¿sí? Cánula nasal, máscara simple, Venturi, reservorio. Y el invasivo ya es cuando ingresamos adentro del cuerpo del paciente. Esto para cualquier método que hagamos, que utilicemos para trabajar con el paciente, ¿no? El invasivo ya sería la intubación
oro endotraqueal, en el caso de la intubación. Y en el caso de la medición del oxígeno en sangre, es el que usted acaba de nombrar, que es el oxímetro de pulso o saturómetro, ¿sí? Es no invasivo. ¿Y cuál sería el método invasivo para obtener el oxígeno en sangre? Sé que se utiliza como una muestra de sangre, ¿no, profe? Bien, se utilizaría una muestra de sangre, pero no cualquier sangre, no sería sangre venosa, sino que sería sangre arterial, ¿sí? La sangre arterial mayormente no la debe sacar enfermería según la ley. Siempre decimos que ley, bueno, yo ahora no tengo a mano la ley, pero hay una ley que dice que nosotros no podemos acceder a una vía arterial, no punzando, ¿sí? Ya cuando trabajamos en una terapia intensiva, el que debe hacer ese procedimiento es el médico. De todos modos, muchas veces está instaurado en el paciente lo que se llama vía arterial, sobre todo en el paciente crítico, ¿sí? En un paciente, no sé, que está con una crisis asmática y hay que hacerle gases en sangre, no está instaurada la vía arterial, sino que se realiza un procedimiento, que es la extracción de muestras de sangre a través de una vía arterial, ¿sí? Eso lo podemos armar, después si me hacen acordar, en una mini clase de extracción de muestras de sangre vía arterial. Hay un test que se hace, que es para identificar que no esté comprometida la circulación de la arteria contraria a la que vamos a punzar. Ahora no recuerdo bien el nombre, si era test de Alan o test de Adam, pero bueno, tiene un nombre, uno de esos dos, no recuerdo ahora bien el nombre. Pero básicamente, imaginemos que queremos punzar la arteria radial. ¿Se ubica usted dónde está la arteria radial y dónde está la cubital, no? Si no, yo se lo digo, no hay problema. A la altura de la Sí, muñeca. es donde, claro, sí, sí. Sí, de un lado es la radial, que es del lado La donde del lado está. pulgar. Bien, perfecto. Y del otro lado es la cubital. Bien. Entonces, generalmente se pulsa la arteria radial. Es casi como por regla que se pulsa, porque es la más fácil, la que se escucha mejor, la que se siente y se palpa mejor. ¿Sí? Entonces, se decide por esa. Pero para verificar que no esté comprometida la circulación, hay que ver la otra arteria, si está irrigando adecuadamente la mano. Porque si yo punzo esa arteria, ya dejo sin oxigenación una parte de la mano, por un tiempo, hasta que se reestructura, bueno. Y si y digo, bueno, pero va a irrigar la otra arteria. Y si la otra arteria tiene algún tipo de obstrucción o algún problema que no esté irrigando adecuadamente, dejo sin irrigación la mano. ¿Sí? Muerte celular, isquemia primero, ¿sí? Necrosis después, ¿sí? Amputación. Fíjense en lo grave que es, ¿sí? Por eso es importante hacer ese test. ¿Se ubica el test que yo estoy diciendo? No, no, nunca lo había escuchado. Está bien. Bueno, después voy a buscar algún material y lo voy a pasar por, a lo mejor hay algún video en YouTube, lo busco, lo comparto y lo paso en el grupo de WhatsApp, ¿sí? O lo subo a Classroom también. Básicamente tenemos que tocar las dos arterias. Es como que yo tendría la mano de un pacientito. A ver, esperen un segundito. Un segundito. Sí. ¿Usted me puede ver, Luciana? Sí, sí, profe. Bien, perfecto, porque activé la cámara porque quiero mostrarle, bueno, ella es mi hija que hoy nos va a hacer de ayuda para mostrar algo. Préstame tu bracito. No te va a doler mucho, quédate tranquila. Bueno, básicamente, tráete la silla, acércate la silla, quiero que te sientes. Bien. Básicamente, yo tengo el brazo de mi pacientito, ahí. Tengo que presionar, a ver si podemos, de este lado, del lado del radio y del lado del cúbito, con los dos. O sea, presionar las dos arterias, cosa que no irrigue la mano, ¿sí? Estamos un rato, unos 2 minutos, cuando vemos que cambia de coloración la mano, no lo voy a hacer todo eso. Soltamos una, de un lado, por ejemplo el radio. Si vemos que se irriga, bueno, está bien, la arteria radial está funcionando adecuadamente. Después volvemos a hacer lo mismo
y suelto la parte del cúbito. Si vemos que se irriga, listo, ya está, Micaela, gracias. Es porque en ese momento podemos decir que ambas arterias funcionan adecuadamente. Entonces, no, si punzo una, la otra terminaría irrigando. Y si punzo la otra, irrigaría la otra. Ahí voy a sacar la cámara para Ah, tenerlo listo, todo. gracias. No, por favor. ¿Se entiende, no? Más o menos. Sí, sí, sí. Perfecto, bárbaro, saqué otra cosa. Así que bueno, ese es el test, si mal no recuerdo, es el test de Adam. Ahora después lo googleamos y lo buscamos. Tengo un par de libros que hablan de esa información, estaría bueno, que es muy gráfico encima. Yo lo que mostré, bueno, lo mostré ahí un segundito, pero ahí ese libro que yo le estoy diciendo es muy gráfico y lo muestro bien claro. Y muestra el paso a paso. Así que voy a tratar de sacar una foto y lo comparto. ¿Sí? Bien, sigamos. Bien, conceptos, ya dijimos, objetivos. Bien, objetivo de la oxigenoterapia es proporcionar mediante equipos fijos o portátiles la concentración de oxígeno necesaria para mantener el intercambio gaseoso dentro de la normalidad según la situación previa del paciente. Básicamente, es lo que habíamos dicho hace un rato, es lograr que haya una oxigenación adecuada. Ese es el objetivo, ¿sí? El objetivo de la oxigenoterapia, lograr una oxigenación adecuada dentro de la normalidad, ¿sí? Después de esto, bueno, seguramente van a salir, a surgir las intervenciones de enfermería, que las intervenciones de enfermería son las básicas que conocemos todo el tiempo, posición Fowler, ¿sí? Enseñar ejercicios de respiración, tratar de lograr que el paciente esté tranquilo, ¿no? Esos ya son otros tipos de objetivos como más... este es un objetivo general, ahí está. Veo que están los objetivos generales por un lado, por el otro lado los objetivos específicos. Objetivo general es esto, proporcionar mediante equipos, bueno, que se logre un intercambio gaseoso adecuado. Después, específicos es lo que estaba diciendo hace un rato. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la diferencia? Sí, profe. Bien, perfecto. Objetivos, bien. Contraindicaciones y precauciones. Evitar altas concentraciones de oxígeno que pueden producir toxicidad o atelectasia. Eso pasa en el paciente, por ejemplo, en terapia intensiva, ¿no? Que está con intubación, con asistencia respiratoria mecánica. A veces pasa que hay que aspirar secreciones, por ejemplo. En el momento de la aspiración de secreciones, lo que hacemos es, como va a haber momentos que no va a estar recibiendo oxígeno porque hay que sacarle el tubo, introducir el catéter, el catéter para aspirar secreciones, la sonda de aspiración, o que se usa mucho ahora actualmente, se está usando mucho, que son los sistemas cerrados de aspiración. ¿Sí? Yo hace mucho que no trabajo en terapia intensiva, pero bueno, en su momento era como que convivían los dos sistemas. Quizás en una terapia intensiva de una clínica de primer nivel no usan el sistema abierto de aspiración y secreciones, sino que es siempre el sistema cerrado. ¿Sí? ¿Usted ha estado en terapia intensiva como parte de su práctica? Sí, sí, pasé por terapia. Ah, Igual buenísimo. todo, porque yo hice las prácticas en la clínica de rehabilitación. O sea, igualmente todas las personas, más allá de que hayan estado en terapia, o estén en terapia o ya estén en otra área, los que tenían indicado las aspiraciones, todos tenían circuitos cerrados. Me dijeron que era por el tema del COVID. Ah, claro. Y todos eran con circuito cerrado. ¿Y antes? No, no sabe, ¿no? No preguntó antes cómo era. Antes sí, 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 antes sí, algunos tenían el circuito, Abierto. el abierto. Ah, claro, claro, a razón del COVID seguramente ya dejó de usarse el circuito abierto. Que en realidad, supuestamente, por un lado, es como que es más económico porque uno no debiera, la empresa, no nosotros,
la empresa no compra el circuito, que es más caro. Pero, ¿usted qué opina respecto? ¿Es así? ¿Se ahorra dinero o termina malgastándose el dinero después? Que se utiliza el abierto. Sí, Y yo supongo que sí, que es más costoso, no sé que es más el caro, cerrado, pero supongo que sí. Supongo que el abierto no sería más caro porque hay pacientes que son muy demandantes. Si bien uno tiene que utilizar, ¿no?, la lógica enfermera de que uno no sí, puede estar haciendo aspiraciones cada 10 minutos, claro, pero hay algunos pacientes que sí necesitaban sí. eh, Bueno, por un hacer más lado seguido. es más caro el cerrado porque hay que comprar el elemento, que es el circuito de aspiración cerrado. Pero por el otro lado prevenimos posibilidades de infecciones, que con el sistema abierto se incrementan las posibilidades de infecciones, ¿sí? Utilización de guantes estériles, sonda cada vez que hay que aspirar, ¿sí? Riesgo de infección con la posibilidad de tratamiento antibiótico, mayor estadía en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Todo eso es lo que entra en juego respecto de el decidir sistema abierto o sistema cerrado. Y bueno, y con el tema del COVID, mayor riesgo también de que uno se pueda llegar a contagiar. No solo de COVID, de cualquier otra cosa, ¿sí? Siempre, y bueno, y hay que estar muy, pero muy atento cuando va a hacer la aspiración por sistema abierto. En todos hay que estar atentos, pero en el sistema abierto más aún. Siempre recuerdo una kinesióloga, yo estaba trabajando ahí en esa terapia intensiva en aquel momento, y ella va a aspirarlo con el sistema abierto, no existía el sistema cerrado en ese momento, y le saltaron todas las secreciones a la cara de ella. No recuerdo si tenía barbijo ella en ese tiempo, hace muchos años estoy hablando de eso, prácticamente unos 20 años. Pero fijémonos, ¿no? El riesgo del sistema abierto, cosa que con el cerrado no hubiera pasado eso. Claro, sí, sí. Bueno, con el COVID no pasaba porque por lo menos ahí usábamos barbijo y las máscaras, veo que las máscaras faciales que cubren todo. Ah, Bueno, claro, sí, eso ayudaba mucho, también en la higiene, que sí. a veces las deposiciones son muy líquidas, ayudaba mucho también. Bueno, es como que todo esto ha cambiado mucho la forma de ver al paciente de terapia intensiva, ¿no? Se ha modificado todo. Incluso se han incrementado elementos que antes no los usábamos. Antes ni barbijo usábamos. En algunos procedimientos sí, ¿no? Pero en la mayoría no. No sé, ir a aspirar secreciones sí necesitabas un barbijo, pero antes no. Entonces, incluso se han disminuido muchos tipos de infecciones, ¿sí? Que pueden tener los pacientes o nosotros mismos, ¿sí? La razón de todo esto. Así que bueno, sigamos. Ah, no terminamos con este PowerPoint. Bien, evitar altas concentraciones de oxígeno que pueden producir toxicidad o atelectasia. Eso de las altas concentraciones de oxígeno no lo terminé de decir. Pasa, porque me fui por las ramas en realidad, pasa que cuando hacemos aspiración de secreciones, unos minutos antes, entre 5 y 10 minutos antes, se suele colocar el oxígeno al 100%. ¿Para qué? Para que se oxigene adecuadamente, porque va a haber periodos en donde no se va a estar oxigenando el paciente. Y esos periodos son en el momento que se introduce la sonda y se retira, ¿sí? No, ese periodo no tiene que ser más de 2 minutos. Pero bueno, se hiperoxigena al paciente para de alguna forma compensar esa falta de oxígeno que va a recibir. Después de que se termine el procedimiento de aspiración, se acondiciona al paciente, se dejan otros 5 minutos a 10 minutos como mucho el oxígeno al 100%. Después se tiene que volver a poner en los valores normales. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Bien. ¿Qué pasa? Porque ahí está donde puede ocurrir el error. Que me olvide de volver el oxígeno a la concentración adecuada. Entonces ahí estoy haciendo oxígeno demasiada cantidad, estoy administrando. Eso es lo que puede producir, bueno, altas concentraciones de oxígeno, que pueden producir algunas complicaciones como intoxicación o en el caso que habla de atelectasia. ¿Sabe qué es la atelectasia, no? en ese momento no recuerdo, profe. Es el colapso de los alveolos.
Ah, ok, Los gracias. alvéolos, recuerda que es la unidad funcional de los Sí, pulmones. sí, 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 Bien. sí. Usted ya está en tercer año, ¿no? ¿Ya se recibe ahora o ya se recibió? Me recibí creo que hace 2 semanas, profe. Felicitaciones, qué bueno. Gracias. No, por favor, ahora a tratar de empezar a trabajar, ¿no? Sí, ojalá. Estoy esperando por lo menos el papel del título en trámite. Es verdad, sí. Sí, sí, con eso por lo menos ya puede conseguir trabajo. Así que bueno, sigamos. Revisar las zonas de contacto de los sistemas de administración para prevenir la aparición de úlceras o traumatismos, ¿sí? También el tubo endotraqueal, que no debe estar siempre en una misma posición, si bien está fijado para que no se retire accidentalmente. La sonda nasogástrica también, ¿sí? Están siempre en una misma posición. Bueno, hay que rotarlos, hay que cambiarlo, la sonda nasogástrica hay que cambiarla de narina, sí, o de posición. El tubo endotraqueal hay que ir pasándolo, no sé, primero por ejemplo está en la comisura derecha, después en el centro, en el medio, después del otro lado, en la comisura izquierda, ¿sí? Hay que ir rotándolo para evitar lesiones, porque se pueden producir úlceras por presión. La He humidificación de visto, los... profe, lesiones en los orificios nasales con las cánulas nasales. Me sale decirle bibatera, pero son cánulas nasales, ¿no? Ah, son Con cánulas eso. nasales. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo sabe no que les... con eso me sorprendió porque como no está tan por ahí tan ajustado así, pero la persona, yo se lo acomodaba, después observé bien y tenía lesionada por Ah, el mire. contacto. Sí, sí. Me sorprendió eso. Increíble, ¿no? Yo nunca lo había visto. Tampoco en la terapia que trabajé tampoco vi ese tipo de cánulas. Pero sé que existen, Pero, obviamente. claro, profe, puede ser que sea porque también el oxígeno reseca las, El las oxígeno mucosas. siempre va a resecar las mucosas, por eso está este punto que dice que, el tercer punto, mantener constante la humidificación para evitar la resequedad de las mucosas. El oxígeno siempre tiene que ser humidificado. Después, bueno, hay un punto ahí que lo puse que está de más ponerlo, pero bueno, no está de más nunca. Dice no fumar cerca de la fuente de oxígeno. Me causa un poco de gracia, pero bueno, antiguamente podría haber ocurrido. Igual pasa, profe, que hay familiares, me pasó, yo trabajaba antes en otra, pero en limpieza, Sí. y, y entré a la habitación y había olor a cigarrillo y en el baño había cenizas de cigarrillo, así que ese punto no está de más, profe. Ah, bueno, mire, claro, sí, porque uno a veces lo explica pensándolo desde la enfermería, que lo sabemos o lo debiéramos saber, pero bueno, a veces los familiares no, y a veces también hay que explicarles a ellos, comentarles las situaciones de peligro que se puede correr en un hospital, porque oxígeno hay en todos lados, aunque no esté en uso. A lo mejor un oxígeno mal cerrado o con alguna fuga y algún familiar fumando en una habitación, todo es un riesgo. Bien, información al paciente, detallar de forma clara y comprensible el procedimiento y el motivo por el cual se realiza la técnica. Todo procedimiento que le vayamos a realizar al paciente se le debe explicar tanto al paciente como a la familia. Ahora bien, un paciente que no está lúcido, ¿le explicamos o no le explicamos el procedimiento? Yo siempre explico, profe, siempre expliqué, aunque no estuviera o como dormido, porque a veces están dormidos y cuando también no están lúcidos también. Siempre Bien, explico. Parezco una perfecto. loca, pero siempre explico todo. O me Sí, despido también, bueno, ya me voy. Siempre hice eso, porque son personas y claro, eh, yo los veo como que están, si bien no pueden mover el cuerpo, no pueden expresarse, están ahí, seguramente están ahí viendo lo que hacemos, tal claro, cual, sintiendo, tal cual. escuchando todo lo que hacemos alrededor. Es verdad. Sabe que mi tiempo de experiencia en terapia intensiva me había pasado, ¿no? De tener una paciente que en principio no estaba lúcida, ¿no? Yo hablaba, siempre le hablaba, a mí me enseñaron así, siempre trabajé de esa forma. Después con el tiempo empezó a estar lúcida, pero entubada. Yo jamás le había sentido la voz porque estaba entubada. Y respondía a órdenes simples, estaba lúcida, ¿no? Eh, Después con el tiempo, creo que me fui de la terapia, me fui a otro servicio. No, se va de alta esta paciente, pero no se va de alta. Margarita se llama, todavía recuerdo el nombre, hace años, como 15 años atrás por lo menos.
Ella se va de alta y yo empecé a hacer horas extras en otro servicio que era una clínica médica. Y voy y me la encuentro, y ella me reconoce por la voz, porque y me dice que el único que le hablaba era yo en ese tiempo. Entonces me reconoce por la voz, después de tanto tiempo, ¿no? Era ya como una paciente crónica que había quedado internada en el hospital por muchos años. Claro, Así que, usted siempre le hablaba y ella lo reconoció. Sí, porque es claro, así, ellos, aunque parecieran que no, pero están ahí, sí, sí, escuchan. sí, es verdad. Los pacientes son muy agradecidos, ¿no? De esos pequeños detalles. Eh, por eso no, o sea, no es por el agradecimiento, pero uno, por tratar al otro como se debe, como un ser humano, hay que hablarle, hay que explicarle los procedimientos, todo procedimiento que vayamos a realizar, ¿sí? Bien. Preparación del material. Tenemos más o menos los materiales que vamos a necesitar, ¿no? Para la oxigenoterapia. Los guantes desechables, registros de enfermería, toma de oxígeno, caudalímetro, que es el famoso flumíter, ahora después lo vamos a graficar, lo voy a mostrar una imagen. Frasco humidificador, tubo de conducción de oxígeno, mascarilla, gafas nasales, conexiones para cánula de traqueostomía o tubo endotraqueal. ¿Sí? Más o menos esos son los elementos. ¿Los conoce todos o más o menos? El Flumiter, Bien. no, que si lo veo, sí. Ahora, ahí está, ahí justamente lo estoy graficando. Ese es el flumíter. En realidad, acá más que el Sí, flumíter sí, estoy sí. mostrando la toma de oxígeno. Veo que el oxígeno siempre se caracteriza por ser verde, después hay otro Sí, color que es, este es universal, ¿no? Después hay otro color que es el amarillo. ¿Se imagina para qué es el amarillo? El oxígeno es verde. sí, me parece que era, ay, espere que me sale decir nitrógeno, pero no. ¿Aire comprimido puede ser? Bien, sí. ¿Y el rojo? Eh, el rojo es para la aspiración, Perfecto. pero no, no sé Sí, sí, cómo sí, si sí, se sí, llama así perfecto. solo aspiración. Bien, bueno, acá está el flumíter. Ve que esta cuestión verde es para estirarlo. Acá de este lado, que es como finito, es para cerrarlo y de este lado se abre. ¿Sí? Y está graduado en litros, que es hasta 15 litros, que sería el máximo. Por ejemplo, si voy a colocar oxigenoterapia a través de una máscara de reservorio, la máscara de reservorio, ¿se acuerda cuál es? Sí, la que tiene la bolsita Bien, en la perfecto. parte de atrás. Sí, sí. Bueno, ahí tengo que subirlo a 15, al máximo. Si tengo que usar máscara de Venturi, ¿se acuerda cuál es? Sí, profe. Es la que está graduada por números, por porcentaje Sí. de oxígeno. También, en ese caso, se pone al 15. El flumíter, bueno, el frasco humidificador, acá tengo que poner agua destilada hasta la mitad del frasco, por lo menos, y para verificar que esté funcionando adecuadamente, va a estar haciendo burbujas constantemente, ¿sí? Y siempre tengo que mantenerlo a mitad. A mitad puede haber un poquito más bajo, pero bueno, lo voy tratando de regular. De lo posible, siempre en la mitad. Bueno, las tubuladuras de oxígeno. Esto es importante entre el flumíter, el frasco humidificador y esta conexión y la máscara de oxígeno. Esta por ejemplo es una, ay, no me sale el nombre hasta ahora, de Venturi. Esta cuestión, esta parte la vamos girando, este conector lo vamos girando y van apareciendo los distintos numeritos que se señalizan con una flechita, ¿sí? Y ahí estaría el porcentaje, que va del 34 al 50%. Siempre lo que tenemos que verificar en esta cuestión es que no haya pérdidas de oxígeno, ¿sí? Que todo el circuito sea uno solo y que no haya ningún tipo de pérdida. Porque si hay pérdida, no estaría llegando adecuadamente el oxígeno al paciente. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Bueno, máscara de oxígeno. Acá tenemos la famosa cánula nasal, ¿sí? Acá tienen estos conectores que tienen que ir dentro de las narinas. ¿Sí? Esta parte va a la fuente de oxígeno.
Preparación del paciente, proporcionar un ambiente adecuado, promoviendo su intimidad, esto de que están todos acá el personal de salud encima del paciente, revisándolos todo, bueno, a veces cuando uno como docente va con estudiantes, es como que todos los estudiantes, esto me pasa a mí con lo que es el campo práctico, ¿no? Yo hago campo práctico, justamente, y todos los estudiantes quieren ir a ver, pero a veces inhiben al paciente, el paciente no se deja hacer determinados procedimientos, ¿sí? Hace poco había pasado de que teníamos que colocar una sonda vesical, encima era un paciente joven, todas mis alumnas eran todas mujeres, y era como que el paciente dijo, no quiero, y se negó directamente. Después pudo hacer pis sin la necesidad de la sonda, pero en principio era como que un poco costó eso. Aparte todo el mundo estaba ahí como que querían ir a ver el procedimiento. Vio que somos dos, antes duraba una hora, no, duraba más de una hora en Zoom, pero ahora está durando solo 40 minutos, así que nos quedan 10 minutos. Igual vamos a terminar antes. Bueno, perfecto. Pero vio que antes, cuando eran a dos personas, se podía hacer eterno, ahora ya no. La verdad que no tengo ni idea. Ah, no, yo porque usé mucho de esto. Y a veces me tocaba dar clases a un alumno solo y era así. Igual me quedaba un montón de tiempo, así que bueno, esto de la intimidad del paciente es para todos los procedimientos, no solo para la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, como no es tan invasivo, depende. Si no es tan invasivo, no pasaría nada que haya un paro. Tampoco pueden haber 10 personas dentro de una habitación. Bien, realización del procedimiento, colocar al paciente de forma cómoda, comprobar la permeabilidad de la vía aérea, observar la coloración de la piel, las mucosas, también medir la frecuencia respiratoria, conectar el sistema, comprobando su efectividad, esto que yo les decía de comprobar que no haya pérdida, de que salga oxígeno adecuadamente por donde tiene que salir, ¿sí? Eso hay que comprobarlo antes de colocarle, porque a veces le colocamos, no lo comprobamos y después nos encontramos que no le está llegando oxígeno adecuadamente. Y por eso empieza a desaturar el paciente y empieza con mala mecánica ventilatoria. Comprobar y aplicar las indicaciones médicas de oxigenoterapia prescripta en los registros de tratamiento. Es importante también contar con una indicación médica escrita debidamente confeccionada. Bien, volviendo un poco a los métodos de administración, que si bien yo estuve un poco adelantando eso, ahora está un poquito más definido acá, ¿sí? Bien, máscara, mantenerla colocada sobre la boca y la nariz del paciente. La cánula nasal, introducir los vástagos son estos conectores que yo les decía, ¿sí? De las mismas en las correspondientes orificios nasales y procurar que el paciente respire por la nariz, humedecer la nariz de forma constante. Eso es a través de la oxigenación, de la humidificación del oxígeno, ¿sí? Con el frasco humidificador. ¿Se acuerda que habíamos visto hace un poquito atrás, un poco tiempo atrás? El frasco humidificador, ¿se acuerda? Sí, profe. Sí, Bárbaro. sí. Después la traqueostomía o tubo endotraqueal, colocar tubo en T para oxigenoterapia. Filtro o adaptador para tubuladura de ventilación, según sea necesario. Eso del filtro es lo que le llamamos también nariz artificial. Hace como una especie de filtro, ¿sí? Para que no llegue el oxígeno tan de una y pueda llegar a incluso a producir lesión. Algo que se puede producir también dependiendo de las presiones de la asistencia respiratoria mecánica, es lo que se llama barotrauma. Pero eso después lo vamos a ver cuando veamos ventilación mecánica. Hay una clase preparada de ventilación mecánica y la vamos a ver en esta unidad. Así que no me quiero adelantar mucho. Bien, continuamos con la realización del procedimiento. Monitorizar la saturación de oxígeno mediante la pulsioximetría, que es el saturómetro, el famoso saturómetro que la mayoría de los estudiantes y enfermeros tenemos como parte del equipo de bolsillo. ¿Usted tiene como parte de su equipo de bolsillo el saturómetro o usa el de Sí, bolsillo? profe. No, yo tengo el mío. ¿Se lo exigieron en la institución donde usted estudiaba? ¿Cómo? ¿O se lo exigieron o usted sola se le ocurrió? No, nosotros sí nos pidieron desde primer año Ah, sí, tensiómetro y oxímetro. sí, hace unos años. Antes no se pedía el oxímetro, pero bueno, se empezó a usar y ahora sí se exige. Bueno, anotar la actividad
en los registros de enfermería. Esto siempre es importante, siempre lo hacemos. Recuerde una regla general que se la deben haber dicho cuando Sí, vio lo que no enfermería. está, Claro, lo a que ver no está cómo es. anotado no está hecho. Exacto, sí. Lo que no está anotado no está hecho, ¿sí? Y bueno, por último, los cuidados posteriores, después de haber colocado la máscara, o bueno, lo que se haya usado como parte de la oxigenoterapia, inspeccionar al paciente todo el tiempo, periódicamente, dice, yo digo todo el tiempo, por todo el sistema de administración, que no haya fugas, que el oxígeno esté llegando adecuadamente, ¿sí? Valorar la correcta humidificación de la piel, área del paciente, valorar la correcta humidificación de la vía aérea del paciente, ¿sí? Las mucosas también, verificar que no estén resecas, que el humidificador esté, acuérdese, hasta la mitad por lo menos, con agua, ¿sí? Y que esté burbujeando, porque eso está indicando que se está humidificando las mucosas y el oxígeno. Observar los valores del oxímetro y monitorizarlos constantemente, sobre todo hablando de pacientes en terapia intensiva, no estamos hablando de un paciente internado en una clínica médica, sino de un paciente de terapia intensiva. Siempre se dice que los controles son cada 2 horas, pero eso va a depender de la gravedad del paciente, ¿sí? Hay pacientes que tenemos que estarlos viendo constantemente. Depende de la institución, quizás es un paciente, Claro. se me ocurre, con alguna cirugía cardiovascular y tienen un enfermero para ese paciente, no es que tienen 2, 3 pacientes, o 4 o 5. No, está usted sola para ese paciente, todo el tiempo. Sí, sí, lo vi, profe, en el área de pediatría, Sí. que había un paciente que sí tenía un solo enfermero. Yo pregunté, me dijeron, no, es uno solo. Ah, ve, claro. Turnaban por día, por ahí. Ujú. Si el día de ayer le tocó, no sé, a Pedro, mañana le tocaba a Juana. Porque Claro. estaba o sea, toda su guardia de 8 horas con el paciente y no lo podía dejar. Y si ella tenía que salir, porque obviamente tiene Ir que al baño. prepararle la Sí, medicación, prepararle el alimento, bueno, sí. entraba otro enfermero y le cubría ese ratito que tenía que prepararle todas las cosas. Claro, el paciente no se queda solo ni un segundo, No, no, ni un segundo. por el tipo de gravedad, ¿no? Bien, observar los valores de oximetría monitorizados, ya lo dijimos. Informar al médico ante cualquier cambio o complicación tras el procedimiento. Sí, siempre hay que estar observando e informando constantemente si hay algún cambio, sobre todo. Así que bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. No sé si le queda alguna duda o si no después lo podemos charlar por el grupo de WhatsApp. O el Sí, grupo no, de no, WhatsApp. no me quedó ninguna duda porque vi bastante eso de oxigenoterapia en, la, en las prácticas, porque Claro, la sí, sí. mayoría de los pacientes estaban con traqueostomía, oxigenación, eh, eso. Lo que sí voy a buscar es lo que me dijo el test de Adams. Ah, sí, yo ahora lo estuve tratando de googlear y no lo encontré, pero tengo un libro donde está bien explicado, así que lo voy a buscar ahí. Porque Bueno, no lo encontré así googleándolo rápidamente en el celular mientras claro. charlábamos. Si lo busco un poquito mejor, seguro lo encuentro. Igual tengo un libro que está muy bien explicado. Voy a tratar de hacer una foto. ¿Vio esa foto que es con scan del celular, que es como que lo escanea y queda de muy buena calidad? Sí, Voy a tratar de hacerlo así y lo comparto en el grupo de WhatsApp, así lo tienen, ¿sí? listo. Bueno, Así que gracias, profe. bueno, Luciana, no, por favor, de nada. Nos estaríamos encontrando el jueves que viene y ahora este Bueno, material igualmente lo voy a subir a Classroom. Usted está en Classroom, ¿no? sí, 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 profe. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas Felices gracias, fiestas. profe. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Gracias, adiós. Gracias.